Bienvenidos todos a esta sesión de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, en donde vamos a tener el gusto, la alegría y la complacencia de presentar a una gran artista, a Blanca Muñoz, que la conocí hace poquito porque estuve en una reunión de las Reales Academias, reunión de académicos correspondientes de la Real Academia de San Fernando, y allí me la presentaron y dije, bueno, ¿quieres ir a Canarias a dar una conferencia? Y me dijo inmediatamente que sí, y así ha sido. Este año, como ya les he comentado en otras ocasiones, la Real Academia Canaria ha dedicado muchas de sus actividades a la escultura. El año que viene toca arquitectura, el año pasado tocó la pintura, para ir rotando con todas las especialidades de que consta la academia. Y es por ello por lo que he querido traer a Blanca para que lo conozcan, para que conozcan su obra y para que, en fin, disfruten con lo que van a ver. Blanca Muñoz se licenció en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y fue becada por el Gobierno de Italia en la Calcografía Nacional en el año 89, por la Real Academia de España en Roma en el 90 y por la Dirección de Relaciones Exteriores de México en Ciudad de México en los años 92-93. Ha recibido, entre otros, la beca Leonardo de la Fundación BBVA 2014 y el Premio Nacional de Grabados del año 99. Es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ella ingresó hace poco, ¿no? Hará 2 años. En el 21. En el 21. 3, ¿no? No andaba yo descaminada. Escultura Pública ha hecho muchísimas cosas, lo pueden ver en internet porque ella tiene su currículum subido a la página y bueno, yo he disfrutado muchísimo, y eso que para mí la escultura no es precisamente de las manifestaciones artísticas que más me apasionan, pero no cabe duda de que lo que hace ella te llega enseguida, lo comprende. La escultura pública monumental tiene el Trinity Capital One de Washington al año 2022, trío escultórico Gorgonas y Fuente Lustral en la Plaza de España. Cuando vayan a Madrid lo pueden ver, del año 22. Altíbar, Fundación Masabeu de Madrid del año 19. Talismán, Banca March, Madrid del 2016. Y luego Géminis, Torre Cepsa de Norman Foster en Madrid del año 2009. Panta Rey en Málaga del año 8. Y Eclíptica, Palacio de Congresos de Badajoz del año 2006. Perseidas 2, Parque de la Curva de Lorrieta, Bilbao del año 2004. Las últimas exposiciones, esto es la escultura pública monumental, pero después tiene las exposiciones individuales, en donde pues, ha expuesto en muchísimas galerías y en muchísimas salas y tiene una cantidad bastante notable de piezas escultóricas de los años 22, 16, 13, en fin, muchísimas. En la Galería Marlborough, en de Madrid, ahí tiene varias exposiciones, en la Sala Alcalá 31, en la Sala La Gallera de Valencia, y después también hace joyas, las joyas de Blanca Muñoz en la joyería Brasil de Madrid. Bueno, su obra ha sido expuesta en la Biblioteca Nacional de España, en el Museo Nacional de Centros de Arte Reina Sofía y en el Museo Nacional del Prado. Así que no creo que... Quiero decir que no le podemos poner ningún pero. Bueno, sí, sí. Para eso viene. Doña Blanca Muñoz y Muñoz. Entonces vamos a disfrutar con lo que ella nos va a decir, va a hablar y nos va a proyectar parte de su obra escultórica. Bienvenida. Gracias. Y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, vicepresidenta Rosario, que ya no sé dónde, y al vicepresidente, que esta mañana ha aterrizado y he conseguido llegar en tiempo récord del aeropuerto a el Mirador del Inglés, pasando por Anaga. Ha sido una excursión preciosa porque hacía mucho tiempo, como algunos de aquí saben, que hacía pues casi 30 años que no volvía a Tenerife, y esa zona la conocí muy bien cuando estuve aquí una temporadita, pero realmente me emociona mucho estar en esta isla tan bonita de nuevo y encontrar a viejos amigos, y a ustedes espero que les interese lo que voy a contar. En el fondo, bueno, Rosario me pidió que hiciera como una especie de
pues eso, de revisión de todo mi trabajo, ¿no? Que creo que, bueno, pues al final es la manera de entender por qué estoy hoy aquí, ¿no? Entonces estoy partiendo un poco de esta obra gráfica que empieza, un momentito porque quiero asegurarme, sí, vale. Esto es, bueno, cuando yo empiezo, primero hago Bellas Artes y hago pintura, pero ahí me doy cuenta que me gustan muchas más cosas que la pintura, me gusta el grabado, me gusta la escultura, y es cuando consigo una beca para irme a Roma, a la Calcografía Nacional, y ahí realmente empiezo a trabajar en grabado, que luego en la segunda etapa de Roma, que ya es en la Academia de España en Roma, que es el primer año afortunado de mi vida, ¿no? En donde no te tienes que preocupar de nada, estás rodeada de gente mucho más cualificada que tú, grandes artistas, pues realmente ahí empieza mi carrera para mí artística, ¿no? Es cuando me enfrento a la primera crisis, hasta hoy voy una detrás de otra. Entonces ahí me doy cuenta que, bueno, que me interesa no solo, en este caso son obras gráficas muy grandes, me interesa no solo hacer es como si fuera una visión espacial del río Tíber, ¿no? Que pasa por Roma, pero además yo tengo que meter el espacio de alguna forma en esos papeles, ¿no? Con lo cual abato esas planchas y da un poco una sensación de que estás metida como una especie de cajón o ventanal donde estás observando el espacio desde fuera, ¿no? Desde Roma me doy cuenta que hay muchas referencias en mi trabajo a los temas de la luz, a mirar el cielo de alguna manera, ¿no? Y consigo, bueno, pues, enlazar una beca con México, Distrito Federal. No sabía muy bien por qué, pero sabía que México tenía algo que contarme, ¿no? Entonces llegué a México y estuve, también fui muy afortunada a los 2 años porque me dejaron elegir talleres de grabado, que es lo que empecé a hacer, y ahí me di cuenta que el grabado se me empezaba a quedar ya también corto, ¿no? Que el papel, por mucho que quieras, es un plano, ¿no? Entonces empecé a pensar por qué no trabajar con esas mismas planchas, en el caso de esta concretamente, que era la que había hecho en Roma, y empezar a hacer realmente escultura tridimensional, ¿no? Con lo cual esta es mi primera escultura, que es del año 92. Ya pasan unos cuantos años, vuelvo a Madrid y vengo pues realmente fascinada con todo lo que había visto en México, con toda la arqueoastronomía americana, ¿no? Viajé todo lo que pude durante 2 años, pero realmente no sabía muy bien dónde estaba todavía, ¿no? Me vine con un montón de información y de libros, ¿no? y de referencias realmente con la importancia de la arquitectura prehispánica en relación con el espacio que le rodeaba, ¿no? Con el cielo y con las constelaciones, con la luz del sol. Y entonces empiezo a hacer 3 años prácticamente encerrada en un taller, ¿no? Que me dejan además a las afueras de Madrid, con lo cual podía empezar a hacer mediciones del sol, y salen a lo largo de esos años una serie de esculturas que la primera vez que las expongo aquí es en el año 96, ¿no? Esto es una fundación que está en Madrid, es un sitio delicioso porque es un reducto de un olivar, como había tantos por el norte de Madrid, que se ha quedado, bueno, pues aislado por edificios, y entonces aquí hago pues todavía no tenía ninguna galería ni tenía nada, pero bueno, tenía muchísima obra, y aquí realmente es cuando empieza mi aventura un poco ya con las galerías de arte, ¿no? O sea, yo aquí veo que tengo muchas referencias con astronomía. En esos años, en el año 94, realmente pasa algo para mí extraordinario, y es que, bueno, como me interesa tanto la astronomía, un amigo me convence, me meto en la Agrupación Astronómica de Madrid, en la cual sigo estando, y entonces me empiezo a informar de las cosas que hace, ¿no? La Universidad Méndez Pelayo. Veo un curso que se llama El hombre ante el universo y que se da en Sevilla, y entonces intento pedir una beca, porque todo esto, claro, para mí ha sido siempre un esfuerzo, pues eso, con muy pocos medios, y todas estas cosas tenía que conseguir becas para poder ir, y me la dieron. Y entonces ahí me encontré con el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, con 2 ponentes que pertenecían al Instituto de Astrofísica, y me quedé absolutamente subyugada con cómo el hombre ve el universo, ¿no? O sea, nuestra pequeñez ante el cosmos y su relación, no solo digamos en el término de la cosmología, sino de cómo la posición del hombre filosóficamente, ¿no? Ha hecho que nos imaginemos un mundo tal cual o intentamos conocerlo, ¿no? Y bueno, pues ahí fui persiguiendo al Instituto de Astrofísica de Canarias, informándome de dónde iban haciendo cursos, y llegó un momento en que dieron uno en la Méndez Pelayo de Santander, que también pude conseguir una beca para estar allí,
Y ahí fue cuando establecí más relación con ellos, y el propio director, ay, madre mía, Francisco Sánchez, pues me dijo: tú lo que tienes que hacer es venir a Canarias y estar allí en el instituto, porque esto a ti te hace falta tener ya como un contacto más directo con ese mundo que te gusta, pero bueno, pues que es muy difícil. Además ahora todo es muy fácil en internet, ¿no? Tener imágenes del Hubble, bueno, ya el Hubble se ha quedado casi obsoleto, pero vamos, toda esa información visual realmente era el Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿no? Y entonces me invitó y me vine aquí en el año 97, un mes y medio, y eso fue clave, maravilloso, y además pude profundizar no solo en la amistad con sus investigadores, sino en entender, bueno, intentar entender un poco más lo que yo estaba buscando, ¿no? Yo ya había estado, esta escultura la había hecho antes, pues ya estaba buscando una relación del Sol con diferentes latitudes del cielo de Madrid, con lo cual empecé a hacer esculturas que buscaban esa orientación hacia el Sol, ¿no? Las cubría por dentro con pan de oro para que cuando se viera la base tuviera una relación un poco etérea. Empecé a hacer ya un tipo de esculturas en las que la intervención, digamos, del espacio y del tiempo tuvieran una relación con el cuerpo humano, ¿no? En este caso hice una escultura con una bailarina, que bueno, pues esa realmente fue la primera escultura que hice monumental, que me dejaron este espacio para hacerla, porque esto lógicamente no cabía en el pequeño estudio que tenía yo, y una escultura de aluminio, que esta bailarina la podía mover, podía bailar. Esto es en el patio Reina Sofía, que se ha ido haciendo en varios sitios, y donde ella se colgaba, y bueno, pues esto fue como mi primera experiencia, esta escultura de espacio-tiempo, porque realmente es esta curvatura negativa, ¿no? Donde tú da igual cómo pongas la escultura, que siempre está, siempre está en vilo, ¿no? Con lo cual ya la idea del movimiento, o sea, el que las esculturas no tuvieran un movimiento motorizado, sino que la escultura tuviera movimiento simplemente o por la acción de una persona, por el viento, pues que se pudieran mover, ¿no? Aquí es cuando llego al Instituto de Astrofísica de Canarias, en el año 97, y entonces empiezo a pensar que toda esa información que me parecía tan interesante del instituto, ser como más rigurosa, ¿no? Y el director me dice que puedo hacer una escultura ahí con los mecánicos que pulen los espejos para los telescopios del IAC, y entonces decido hacer una especie de escultura en la que me imagino una especie de arquitectura, ¿no? En la que se ve dentro o sea, es como si construyeran un edificio con los puntos referentes reales a escala de las estrellas más cercanas y una parte de abajo que fuera espejo, ¿no? Con lo cual se hace, aquí sería un poco los planos que hacía ahí para ver esa relación con esa escala, y esta escultura la hago en los talleres del Instituto de Astrofísica de Canarias, que además la llamo BEF, que son las letras mayúsculas de los 4 técnicos que me ayudaron en la construcción, que yo creo Emilio, Hipólito o Egidio. Bueno, pues aquí están, BEF. Y bueno, y en esta parte, ¿no? Que era, o sea, esto era lo mejor de la escultura, claro, porque de repente ahí se pulió como un espejo, que es increíble, ¿no? Esta de hecho la mantengo en mi colección porque es una cosa de aluminio así que pesa muchísimo, pero para mí es también como un recuerdo de esa etapa, ¿no? Bueno, pues acaba esta temporada, yo ya sabía que Madrid se me seguía quedando corto, y decido, bueno, tenía que decidir o comprarme una furgoneta porque ya no podía estar todo el día cargando cosas, o con ese dinero irme a Londres para aprender inglés, cosa que no sabía, y empezar a abrir un poco horizontes, ¿no? Y es lo que hago, decido irme a Londres. Entonces ahí empiezo a observar que, bueno, que no solo el cielo, que se ve menos, como es normal, sino que me empiezo a maravillar con la vegetación, ¿no? En cualquier parque de Londres es como increíble, ¿no? Lo que te puedes encontrar en los jardines, y empiezo a pensar en esas arquitecturas vistas desde la naturaleza, ¿no? Cómo puedo llevar hacia esos puntos como mi mirada en una forma un poco vegetal, ¿no? Y empiezan a salir este tipo de esculturas, ¿no? Ahí estoy 2 años, también, bueno, ahí ya no consigo beca, no consigo nada, ya soy de mayor para que me den becas, con lo cual pues trabajo de camarera y hago todo lo posible para hacer el máximo dentro de vivir con poco, pero bueno, pues tengo una habitación y empiezo a hacer todo obras muy pequeñas, porque tengo una mesa, y entonces empiezo a hacer cosas con material para arquitectura, ¿no? Para hacer las maquetas de arquitectura. Entonces aquí empiezo a meter en esos dibujos, que en este caso pues también trabajo con cosas de fractales, en fin, toda la geometría me interesaba, y empiezo a meter estos hilos
de acero en las propias libretas, ¿no?, donde trabajaba, con lo cual aquí se van creando una serie de obras, esto ya sería con plastilina, con imágenes que me había proporcionado el Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿no? Pues empiezo a hacer como pequeñas obras, ¿no?, estas más o menos que había así en mi mano, con plastilina, que lógicamente están ya las pobres, pues eso, ¿no?, en otro mundo, no sé en cuál, y también una de las cosas que me da Inglaterra es que empiezo a trabajar, aprender lo que es estampa digital. Al fin y al cabo yo vengo del mundo del grabado, del mundo de la pintura, y aquí es como que podía unir las dos cosas, ¿no?, trabajar con esas pequeñas esculturas, montarlas en estampas digitales que al final son de este tamaño, ¿no?, con lo cual también tiene una calidad, digamos, estética que me interesaba, ¿no? Y cuando ya vuelvo a Madrid después de estos 2 años ya no puedo seguir trabajando en un cuchitril como siempre. Yo todas las esculturas las tenía que ver a través de mi cámara porque no me cabía, o sea, no podía verlas con la distancia normal, pero ya con la cámara, pues con el zoom las cogía, las aumentaba porque no tenía distancia, no las hacía tan cerca que no las veía. Entonces ahí ya decido hipotecarme, lanzarme a pagar un alquiler a un estudio, que es este, y hacer todas esas esculturas que había estado intentando hacer en Londres ya en un tamaño grande, ¿no?, con la suerte de que justo ese año me dan el Premio Nacional de Grabado. Justo habíamos venido de ver el eclipse de sol de 1999 en Estambul, donde volví a tener la suerte de volver a coincidir con amigos del Instituto de Astrofísica de Canarias. Me dejaron estar con ellos, fue una experiencia maravillosa. Y no solo fue una experiencia maravillosa ver el eclipse, sino que tuve la gran suerte, además, de que en una rifa de esas que hicieron para 2 globos que había unos compañeros que llevaban desde Sevilla, globos aerostáticos, me dejaron, había que rifar quién podía ir, porque todos no cabíamos, y me tocó a mí, ¿no? Entonces, esa experiencia de sobrevolar toda la zona donde estábamos instalados para ver el eclipse, que era cerca de Ankara, ¿no?, más o menos, y yo además en el globo que iba solo iba el que sabía llevar el globo y yo. Y entonces ahí fue una experiencia muy, para mí única, ¿no?, porque de repente empecé a entender el volumen del espacio, ¿no? O sea, realmente nosotros estamos en un globo, pero el calor, el aire, o sea, te lleva, ¿no? Con lo cual me empecé a imaginar que todo eso que no vemos está haciendo que se forme lo que sí ves, ¿no? Con lo cual empezaba a querer hacer esculturas que en el fondo todas las formas que se crean en el universo, o sea, están hechas porque hay fuerzas que las moldean, ¿no? O sea, que eso no está así por casualidad, no hay cosas redondas por casualidad, ni hay cosas filamentosas por casualidad. O sea, yo me imagino cómo hay una especie de escultores cósmicos que al final están manipulando esas formas, ¿no? De ese estudio ya, afortunadamente, el Premio Nacional de Grabado del 99, pues claro, te lleva a abrirte puertas, a empezar a poder pues trabajar ya en galerías mejores, ¿no? Tengo la suerte de que Marlborough, la Galería Marlborough, pues me contrata, con lo cual me lanzo ya a meterme a comprarme mi propio local, ¿no?, mi propia nave, que es donde estoy hoy, pues hace ya 20 y tantos años. Y entonces empiezo a construir ya obras, pues eso, sin tener que estar pensando que cómo las muevo, dónde las meto, cómo las, ¿no? O sea, y bueno, pues empiezo a construir una serie de obras en las que ya me puedo plantear hacer más o menos lo que es la escultura monumental, ¿no? Esta ya es el espacio de la Galería Marlborough de Madrid, que es magnífico, ¿no?, y que además tiene la doble posibilidad de una luz cenital cuando hay luz de día y de un espacio inigualable, ¿no?, para mi gusto, con lo cual he crecido y he tenido la suerte de estar todos estos años haciendo obras tamaño galería en las que yo podía exponerlas en ese espacio y luego afortunadamente siempre acababan en otros espacios, ¿no? Está acabado en Suiza, que bueno, aquí veis la pobre, lo que le pasa cuando llegan las nieves, ¿no? Pero ahí resiste, ¿no? O sea, esta escultura de 2006 y ahí resiste. Entonces, bueno, pues también eso me ha ido abriendo muchas puertas porque, como sabéis, la escultura pública es un problema también en el sentido de la conservación. Yo, claro, desde el principio, al principio hacía todas las esculturas con acero normal, acero dulce, que se oxidaba, que era todo un problema, las planchas eran galvanizadas y, claro, al ver el esfuerzo que supone hacer cualquier cosa, pues todo lo que tenía me lo gastaba para comprar acero inoxidable, me dejaba ya de tonterías y empezaba a trabajar con los materiales definitivos. Entonces, bueno, pues al final el material definitivo no solo te da resistencia para el exterior, sino que tiene
para mí lo veo así, o sea, una limpieza, ¿no?, técnica, que al final pues las esculturas te dicen otra cosa, ¿no? O sea, hay una calidad en el material que es para mí básico en general en todas las cosas que hago, ¿no? O sea, me gusta que los materiales sean de mucha calidad, porque esa calidad hace que la escultura tenga mucho más potencia, ¿no? o eso veo yo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se vería esa misma escultura que está en Marlborough, pues en su emplazamiento definitivo, ¿no? Entonces, claro, yo al fin y al cabo vengo como de muchas, o sea, me interesan muchos materiales, me interesan muchas disciplinas, muchas técnicas, y van todas al compás, o sea que, bueno, pues aquí estáis viendo más o menos, pero yo sigo haciendo obra gráfica. Esa idea de meter las varillas incorporadas en el papel, que es lo que me lanza al Premio Nacional de Grabado, sigue siendo un poco, o sea, todavía no me he cansado de hacer eso, porque al final yo lo que hago es crear un volumen dentro de estos grabados, ¿no?, que pueden ser de varios tamaños. Al meter ese volumen, al final creas un objeto, ¿no?, un objeto que también tiene algo de escultórico. Pero concretamente de ese grabado empecé a pensar por qué no trabajar el mármol, ¿no?, por qué no hacer algo que tuviera esa sensación un poco de un suelo, ¿no?, como estos suelos tan bonitos que me ha enseñado ahora aquí Rosario, la presidenta, que al final son materiales también eternos, ¿no? Y claro, con mi obsesión del azul, con el interés por el cosmos y todo eso, pues me vuelco donde hay material azul de mármol, ¿no? Y al final lo consigo en unas canteras en Brasil, ¿no? Y entonces al final es como llevar esa especie de cielo, ¿no?, llevarla al suelo. Esta la hago en 2007, si no recuerdo mal, y qué curioso que cuando se hace la ampliación de la Plaza de España, que bueno, pues es un concurso público, que hay varios arquitectos que se presentan, y unos de los arquitectos son compañeros míos de la Baica de Roma, me dijeron, queremos meter algo en la Plaza de España, pero bueno, era un concurso, podía ganar cualquiera, en fin. Yo digo, mira, o sea, a mí esta pieza me interesa mucho, creo que puede funcionar muy bien como una fuente, ¿no? Pero como no vais a ganar, pues tampoco pasa nada, vamos a meterla en el proyecto. Bueno, pues aún así ellos ganaron el proyecto, son los que han hecho toda la remodelación, y entonces esa escultura la llevé a hacer esta fuente, ¿no?, que es la que ahora está ahí, otra vez con vallas para variar, como es todo en Madrid. Pero mi idea es que todas esas ranuras, ¿no?, que yo había construido como un puzzle, esta fuente tiene de lado a lado 11 metros, pues fuera una manera, o sea, yo no quería ni el chorrito, ni la luz, ni nada de eso, quería que manase el agua como si fuera un manantial de esas grietas y fuera un agua que fuera muy cerca, ¿no? Entonces aquí os voy a enseñar en lo que acaban estas cosas. Ojo al comentario de una señora, ahora. No. Bueno, pues esto es lo que hay. O sea, no, ni yo tampoco, hasta que empezaba a correr. A ver, para mí esto me parece que nos retrata como país, ¿no? O sea, el poco respeto que hay en general, ¿no? O sea, no sé si os acordáis que el Real Madrid, pues todo el interés de ganar un partido parecía que tenía que ser llegando a las Cibeles, hasta que se cargaron las Cibeles, y me consta que ahí la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
ya llegó un momento que dijo esto no puede ser, y creó esta especie de trompa de elefante que es la que usan ahora, ¿vale? Espero que nunca tenga que llegar a esto, pero vamos, que me parece que hay un problema en general con la escultura pública, por eso los materiales es lo que me está salvando, porque os imagináis que eso, si fuera un poco así, o sea, ya se habría encargado la escultura y ahí sigue, ¿no? O sea, al final está no solo muy bien hecha por los técnicos, sino que bueno, pues que esas piedras secas que se oía ahí una señora decir, pues igual están por eso. Pues no, señora, porque es muy difícil llevar el agua a toda la fuente cuando tiene tantos, ¿no? Como tantos pétalos, digamos, y esa piedra seca ha sido mi maldición. Pero bueno, soy de Castilla, debe ser que algo de eso hay. El caso es que, bueno, todo esto lo he ido compaginando también pues con la Galería Marlborough ya en Nueva York, que, bueno, pues al fin y al cabo también te abre un poco la opción a empezar a pensar en esculturas en espacios públicos, y ahí Málaga pues me encarga una escultura que bueno, lo que querían era que pudiera pasar la procesión por debajo. Es en la calle Larios, cerca de la catedral, y es una zona de 7 calles que fluyen hacia el mar, y yo lo que hice fue una especie de estructura, ¿no? Que da la sensación de que camina, ¿no? Como cada una de esas 7 partes de la escultura sería como una prolongación de esas 7 calles, ¿no? Y bueno, pues esa escultura lleva ahí desde 2008, se mantiene, la magullan, le atan bicicletas, le ponen macetas, muchas cosas, pero ahí sigue, ¿no? Toda esta relación que comentaba antes de la obra gráfica con la escultura, pues también me ha dado otra vertiente que bueno, al fin y al cabo vivo de esto 100%, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, hay como pues, los premios que da el BBVA, Fronteras de Conocimiento. Mucho antes empezó el Museo del Prado, pues esto al final son formas que hago con Fuan, que le meto las varillas, ¿no? Que son a lo mejor las maneras en poder dar, no la típica medalla a las personas que puedan premiar, ¿no? Estas instituciones, sino ya un objeto que se mete en una urna, y bueno, pues que al final toda esta historia la saco un poco de la idea de las gorgueras, ¿no? Que es una invitación que hace el Museo del Prado para hacer una exposición en el año 2007, si no recuerdo mal, y yo cojo la gorguera como un elemento que me interesa, arquitectónico y tridimensional, ¿no? Que prácticamente es un sello muy característico del Museo del Prado, y eso lo empiezo a llevar a muchos otros soportes, ¿no? Ahí también se me junta la gran suerte de que la joyería Grassi de Madrid, que si no la conocen pues merece la pena verla solo por el edificio histórico, ¿no? Que llevan ya 75 años y tiene una colección de relojes soberbia, está justo en el eje de la Gran Vía con la calle Alcalá. Pues quieren hacer joyas con artistas, ¿no? Había hecho un artista británico, Anthony Caro, una colección con ellos, y me invitaron a mí a que hiciera una colección. La verdad que fue una temporada estupenda, porque fueron un montón de joyas, un montón de joyas, sí, hicimos muchas, pero carta abierta. O sea, ella sabía que me gustaban las cosas grandes, que soy, pues eso, caprichosa en los materiales. Entonces, bueno, pues ahí, por ejemplo, esta es una turmalina multicolor, ¿no? Y lo que hago es esa especie de gorguera, ¿no? Que la monto encima, ¿no? Y que queda al final esta pieza es de este tamaño, ¿no? Y bueno, aquí se ve cuando se expuso en Alcalá 31 como la transparencia de esas piedras, ¿no? O sea, para mí lo más importante en la joyería era respetar, siempre que hubiera una piedra, el valor de esa piedra. O sea, no empezar a agobiarla, sino dejarla casi flotando, ¿no? Porque me parecía que la belleza de ese material no me lo podía cargar, ¿no? Y aquí hago una especie de Saturno, que es el que envuelve, ¿no? O ya, bueno, pues también esa idea de los filamentos, de los anillos, al fin y al cabo también son como muchas maneras de pensar en una escala distinta. O sea, aquí ya te empiezas a plantear que eso va en el cuerpo de una persona, ¿no? Que todo lo que tengo yo de manías, que son muchas, en que no toquen las cosas, en que se conserven, en no sé qué, pues en el terreno de la joyería es todo lo contrario. Tiene que ser una cosa amable, suave, apetecible, que te la cuelgues y te guste tocarla. O sea, todo lo contrario, todo el día sobeando la joya. Pues digo, bueno, pues entonces tiene que ser una cosa muy, muy bien pensada para que eso sea realmente algo que te pongas y que no acabe en un joyero, ¿no? En este caso es Tornado, ¿no? Esta fue con una calcedonia azul, ¿no? Vuelvo otra vez con los azules, con esa obsesión, ¿no? Y una especie como de tornado, ¿no? Cogiendo esa joya. Y bueno, eso se va compaginando con mis exposiciones más o menos temporales de Marlborough, ¿no? Que cada 3, 4
años, nunca nadie me ponía fechas, pero al final era mi manera natural de hacer las cosas. Pues esto es un poco un momento en el que ya tengo las esculturas en el estudio, es cuando hay que empezar a catalogarlas, y a partir de ahí pues empieza un poco como a pensar en la exposición y la colocación, ¿no? En este caso, esta que está ahí en primera vista era una escultura que me interesaba y decidí hacerla en grande para esa exposición, ¿no? Con lo cual aquí empieza otra etapa mía. Esto es el año 2015. Esta escultura, claro, yo no tenía dinero para hacerla, normal, porque claro, ya te metes todas las demás, pues es material que yo lógicamente voy comprando y es la escala que yo me muevo cómodamente en el estudio, pero ya cuando haces una escultura de estas sale fuera del taller y es todo otra complicación más, ¿no? Y en este caso meto por primera vez el color, entonces pues consigo una beca del BBVA y me patrocina el coste de esta pieza, ¿no? Con lo cual también fue una suerte que yo la pudiera enseñar ahí, que además pues hubiera acabado, ¿no? Al final las esculturas, pongo estas dos porque es la misma pieza, cómo cambia la iluminación de estas chapas de acero inoxidable, ¿no? O sea, cómo al final es crucial la iluminación, pero da igual, no es que sea crucial, quiero decir que aunque no la ilumines se va a ver, ¿no? Porque son materiales que lo que hacen es recoger la luz y al final dan reflejos y tienen una riqueza extraordinaria a lo largo de todo el año y cualquier momento del día, ¿no? Aunque se haga de noche, si hay luna, pues también se va a ver, ¿no? Luego la gente les puede poner focos o no, yo no soy muy de alumbrar las piezas, pero bueno, hay veces que en los sitios también se ven mejor, ¿no? Y esta es otra de esas piezas que yo hago en mi escala, para mí, natural, ¿no? Y esta, por ejemplo, pues al final es una de las esculturas que tiene la banca Marx, ¿no? en los patios. Entonces yo ahí también, cuando trabajo la escultura ya en un formato mayor, lógicamente en las pequeñas yo no puedo, o sea, tengo un límite en la calibración de los agujeros del perforado, ¿no? Pero cuando la hago en grande ya decido si la hago más o menos transparente. Ya voy jugando un poco, hay una paleta de color muy corta, pero yo ya me las apaño para ir superponiendo materiales para que yo pueda conseguir más colores, ¿no? O sea, por ejemplo, esta, aunque no lo parezca, esa de ahí es un negro y lo de atrás es un rojo y lo de más allá un púrpura, y al final se crean ahí unos tonos por la superposición, ¿no? Con lo cual es como si volviera a mi inicio de Bellas Artes, ¿no? Donde realmente yo me licencio en pintura, el color para mí era fundamental, tan fundamental, que decidí eliminarlo porque al final me gustaba tanto el color que lo único que hacía era como colorear, y dije, esto no puede ser, ¿no? Entonces lo eliminé de mi vida hasta 20 años después, ¿no? Y ahora creo que con esto he intentado sacar algo que tiene que ver con todo mi bagaje, ¿no? De forma natural, o sea, no es que me lo haya propuesto así, es que las cosas van saliendo solas, ¿no? Y esto es un poco como una de las piezas, por ejemplo, en mi mesa de trabajo, ¿no? En el estudio, como voy poniendo primero esas plantillas que tienen que ser perfectas, pero ya cuando pones las chapas tienen que ser súper perfectas, porque si no, en el momento que haces algo un poco mal, o siempre hay cosas mal hechas, pero quiero decir que intentas hacerlo lo mejor posible porque son materiales como tan limpios que no dejan muy buen lugar el error, ¿no? Porque al final se nota ahí siempre la chapuza, ¿no? Entonces, para mí es un trabajo muy lento, muy entretenido. Y bueno, aquí se ve también un poco esa pieza, como al final la superposición y diferentes curvaturas y que vayan unidas de una manera a otra, pues al final están dando un volumen que lógicamente cuando tú te mueves alrededor de ese volumen siempre va a cambiar, porque es un efecto moiré, ¿no? Con lo cual esa es otra de las cosas que acompaña a las obras, ¿no? El dinamismo del propio espectador moviéndose alrededor de la obra, además de la luz del sol o además de la iluminación o de varias cosas, ¿no? El caso es que nunca están de verdad quietas, ¿no? Y ya, bueno, pues esta la puedes llevar a una escala mayor, ¿no? Que esta ya tiene casi 4 metros de altura, esta sería la otra parte, ¿no? Juego mucho con esa idea de que al final una escultura, detesto cuando voy aquí no voy a decir nada, pero vamos, cuando voy a los museos y siempre las esculturas están pegadas a la pared, ¿no? O sea, vamos a ver, es que hay que sacarlas, ¿sabes? Eso lo haces con un cuadro, porque un cuadro sí que tiene un haz y un embés, pero una escultura es 360 grados, ¿no? Entonces es para mí siempre una lucha que no se arrinconen, ¿no? O hago esculturas de pared, son de pared, o hago de esquina, son de esquina, pero si es una escultura tiene que tener todas las caras, que es también lo más difícil, que al final una composición de una escultura realmente
consiga no caer por ninguno de sus lados, ¿no? O sea, que tengas, o sea, que puedas al final interesarte por cualquiera de los puntos de vista, ¿no? Esa es la meta para mí, ¿no? Y bueno, pues un poco esta idea de las estructuras como fluidas, ¿no? Que al final voy construyendo, pues esto podría ser una escultura que luego se va cubriendo, ¿no? O sea, en realidad yo cuando estoy trabajando las esculturas en mi tamaño natural, muchas no sé que van a acabar siendo grandes, o sea, se van a volver grandes porque de repente la escultura se defiende sola, ¿no? Pero esa defensión sola es porque cuando yo voy uniendo todas estas piezas, estoy pensando en qué pasaría si de esa pieza a esa pieza iría una chapa, ¿no? Y si realmente esa chapa se va a poder acoplar a todo ese perímetro. Si no se puede acoplar porque hace una curva rara, no funciona, aunque no ponga la chapa, la escultura ya está como algo ahí que no está bien hecho, ¿no? O yo lo veo así. Y bueno, pues así un poco es la manera en la que construyo muchas de ellas, ¿no? O sea, un poco pensando a futuro, aunque ese futuro nunca llegue, porque lo normal es que no llegue. Pero cuando llega, pues me doy el gustazo de decir, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está, y entonces ahora ya, por ejemplo, pues en el lugar definitivo, pues tienen como múltiples posibilidades, pues por eso, por la iluminación, por el lugar, por la luz, por la nieve, ¿no? En un caso más. Y esas estructuras en realidad tienen muchas maneras de resolverse, ¿no? O sea, yo no solo pienso en las chapas de acero inoxidable, pienso en muchos materiales que pueden tener relación con esas formas, ¿no? Y entonces esa forma que acabáis de ver es también esta, lo que pasa que es otra manera de percibirla, ¿no? Es con un mármol, con un Carrara, ¿no? Que claro, en mis obras también hay una manera frustrante muchas veces de cómo se colocan las piezas, porque en realidad mi intención es que funcionen, como digo, desde los 365 grados, pero la gravedad está aquí, no hay más que verlo. Entonces, claro, cuando la pones aquí, ya, si es grande, ya no la puedes mover, ¿no? Entonces, lo que me gusta es trabajar con otros materiales que esa misma pieza pueda darle todas las vueltas que quiera, porque cada vez que le das una vuelta parece una pieza distinta, ¿no? Y este es el caso de la Fundación Masaveo, no sé qué hora es, igual me estoy liando demasiado. ¿Qué ves? -4. Bueno, pues no me queda mucho. Esta es de la Fundación Masaveu, voy a ir un poquito más rápido, que aquí lo que me proponía la Fundación es que querían una escultura, pero colgada del techo, cosa que me he negado toda mi vida, porque no me gusta colgar las cosas del techo como si fueran lámparas. O sea, quiero que las esculturas floten sin colgarse del techo. Pero aquí, claro, no voy a desperdiciar esta oferta maravillosa de Masaveu. Entonces, decido que voy a hacer una sí o sí, con lo cual hago esta escultura. Ellos han restaurado un edificio magnífico ahí al lado de la Plaza de Colón, y el problema es que tenían que preservar muchas cosas del edificio original, ¿no? Y además es que debajo de esta escultura, cuando vienen los cuadros grandes como los Sorollas o lo que sea, esta escultura se tiene que descolgar. O sea, que encima nos hemos inventado un sistema que de las 3 antenas esas que se meten en el techo, hay una maquinita que baja la escultura, se retira y se mete en los cuadros grandes, ¿no? O sea, que ha sido ya como la super hazaña técnica, pero eso de los cables han sido los japoneses, que son los mejores para esas cosas. Y bueno, pues aquí también otro caso ya de otra escultura en espacios privados, pero que al final, bueno, pues también tiene visión pública, ¿no? Y en este caso, bueno, es un sitio muy bonito, de unas oficinas en Madrid, con este cedro maravilloso que Filomena se la cargó, con lo cual estuvo un año entera en reparación, y aquí está otra vez. O sea, ¿por qué se salvó de la catástrofe? Bueno, las chapas hubo que cambiarlas enteras, es muchísimo trabajo, o sea, hacer esto en el taller es muy complicado, y realmente trabajo con gente muy buena. Pero en este caso lo que le ha salvado es que cuando yo coloco esta escultura, claro, cuando es un espacio exterior, las uno al suelo con unos espárragos, que además normalmente se sellan, ¿no? Con una resina, pues para todas estas cosas que pasan, ¿no? De los agentes atmosféricos, ¿no? En este caso está muy protegida y sobre todo solo tiene un punto de luz. Esta escultura está muy bien iluminada, ¿no? Y claro, el punto de luz está abajo, entonces si ponían la escultura sellada ahí, pues no funcionaba. Y gracias a eso, al caerse una de las ramas del cedro, le dio como una especie de golpe que la hizo botar, y entonces, bueno, pues todas las chapas se deshicieron, pero la estructura está tan bien hecha que se ha mantenido. No hemos tenido que hacer nada más que poner todas las chapas, que ha sido mucha, pero bueno, ahí también me da la tranquilidad
que realmente están hechas casi a prueba de bomba. Esto es una experiencia con el mundo textil. Bueno, pues tuve también la suerte de que la Academia de Bellas Artes me dejara este espacio para exponerla, porque era en plena pandemia, con lo cual la vio muy poca gente, ¿no? Pero por lo menos se hizo esta grabación, y esto fue un trabajo que hice con 2 talleres de Andalucía, de los bordadores del oro, y bueno, para mí ha sido también un antes y un después, sigo colaborando con ellos, y no hay cosa más interesante, yo creo, para un artista que el poder hacer, ¿no? O sea, es algo muy normal en todos los otros gremios, ¿no? Que la gente trabaja en equipo, pero los artistas somos solitarios, o sea, que no es tan fácil, ¿no? Y sin embargo, en este tipo de cosas, pues es una experiencia que a mí me ha aportado muchísimo, ¿no? Y que ellos también la hacen pues con sumo agrado, ¿no? Porque están sobre todo enfocados a todo lo que son las telas para la iglesia, ¿no? Lógicamente, gracias a eso perduran todos los talleres en el sur de España, ¿no? Pero claro, hacer cosas distintas, pues les da también a ellos mucha alegría, ¿no? Y que puedan verse en otros espacios, ¿no? Y bueno, esto ya es una escultura que me encargaron en un banco de Washington, ¿no? Aquí, claro, lógicamente yo hago todas las fotos cuando está en el montaje, me voy, y luego ya es cuando se queda todo limpio y bonito y que ya no la vuelvo a ver, pero por lo menos sí que se ve un poco la escala, ¿no? En este caso fue mucho más compleja que otras porque, claro, tiene que viajar en barco y tengo que hacerla en 3 partes, ¿no? O sea, no podía mandar una escultura de ese tamaño entera, que es lo ideal, ¿no? Y ahí ya fue, bueno, pues un poco más complicado, pero bueno, al final pues todo se puede solucionar, ¿no? Y luego ya en este caso es otra vez volviendo a la Plaza de España, se hace un trío de esculturas, ellos están empeñados en que quieren 3 obras mías, además de la fuente, y entonces ahí es donde juego con esa idea que os he contado antes de cómo una pieza, según cómo la pongas, aquí solo he traído una visión porque no os quiero aburrir, pero según cómo la pongas, pues realmente da la sensación de que son varias, ¿no? O sea, la gente, si no lo digo, dice, pues 3 esculturas son distintas, ¿no? O sea, no, por más que gires así, como que no terminan de entender que son demasiado complejas, ¿no? Y esta ya es la última exposición que hago en Marlborough, y aquí sigo insistiendo con el movimiento en las piezas, ¿no? O sea, esta es una escala real, o sea, es como, ¿no? Yo puedo mover esa pieza ponderosa, que es en ese caso, y oscilante, que es la estructura, y cada una de ellas está ella sola moviéndose, pues la que es de estructura 10 minutos tranquilamente y la otra, como tiene más peso, pues a lo mejor 8, ¿no? Pero al final ahí es también un juego de, no solo de equilibrio cuando estoy haciendo la pieza, sino de ir compensando con plomo dentro de los tubos para que ese balanceo, ¿no?, tenga un sentido que es el que yo busco, ¿no? Y que ese balanceo, claro, si empiezas a compensar bien metiendo las cargas en sitios estratégicos, al final la pieza pues es como esos bamboleos que tenían esos muñecajos que teníamos de pequeños, ¿no? Que estaban ahí toda la noche, pum, pum, pum. Pero al final es el tema de cómo ajustas el equilibrio en un material, ¿no? Esto ya sería claro, estas piezas, por ejemplo, no tiene sentido anclarlas, ¿no? Que esto está en un sitio bastante agreste, pero claro, a los propietarios lo que le gusta es que haga viento y que la escultura se mueva, porque esta, como tiene plomo, es muy difícil que se vaya, que se caiga, ¿no? Porque tiene el peso concentrado abajo. Y ya esta es una de las últimas que he hecho, también con la misma idea del movimiento, ¿no? Aquí se ve un poco, son unas oficinas, como la escala, ¿no? O sea, que al final es una pieza que bueno, pues que da a estos patios donde trabajan centenares de trabajadores, que todo el mundo tiene acceso a ese patio,
y que si hay un mínimo de viento, ¿no? Pues la escultura se está moviendo, que Marta me decía que hiciera, que ya se me... Pues ese movimiento así sutil, primero por supuesto tiene mucho más barrido, pero vamos, eso puede estar una hora tranquilamente ya, sin nada, ¿no? Porque ahí se hizo una base, claro que al final pues, depende del rozamiento que tenga en la base, pues lógicamente puede estar más tiempo moviéndose, y lo hicieron muy bien los arquitectos, que se ve, como veis, el suelo muy pulido, y entonces está bastante tiempo con ese movimiento. Y nada más, muchas gracias, espero que os haya gustado.